Y para hablar de este tema, hemos invitado al regidor Carlos Brito, quien ya está aquí con nosotros para que nos comente de este asunto que es muy interesante, porque esto está pasando no solamente en Jojutla, está pasando en los 33 municipios, diríamos con sus respectivos cabildos y ya ve usted la parte de los municipios indígenas también traen sus complicaciones, porque tienen que pedir licencia, están obligados por la ley orgánica municipal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debe ser temporal? ¿Debe ser definitiva? Saludo al regidor Carlos Brito, regidor con licencia, el título ya no se lo quita, ¿verdad? Así es, hasta el 31 de diciembre de este año, así es. Carlos Brito, bueno, pues cuéntanos, bueno, primero, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Ayer un momento importante, ¿no? La toma de posesión de los suplentes. Sí, decir que estamos en hay una controversia justo en torno a esto, ya lo mencionas. Sin embargo, en esa controversia, pues lamentablemente las autoridades electorales no han abonado a dar mayor certeza. Específicamente en el cargo que me ocupa, que es pues, el cargo de regidor, hay un artículo y yo invito a toda la gente a que vaya a ver el último párrafo del artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal vigente. Un artículo que, por cierto, se reformó el 26 de mayo de 2017. Y nos guste o no, ese artículo dice que los integrantes del ayuntamiento... Y ahí está precisamente, lo vamos a poner en pantalla, ahí está el artículo 171, como comentas. Y dice, no alcanzo a leer, pero dice, los integrantes del ayuntamiento deberán, ¿no?, solicitar licencia definitiva para contender a un cargo de elección popular. Si eso no deja clara la situación, pues yo no sé qué. Y a mí me han acusado de leer mal ese párrafo. Y yo no sé en qué puedo leerlo mal, ¿no? Pero a pesar de que no me guste ese párrafo, tenemos que actuar con consecuencia, ¿no? La Constitución Federal, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y también la Constitución de Morelos plantean que los cargos de elección popular son irrenunciables. Sí. Y al mismo tiempo, nuestra ley orgánica municipal plantea este párrafo, definitiva. Una licencia definitiva en el caso de que alguien quisiera contender como parte del proceso electoral. Hay una discusión en torno a en qué momento, en qué plazos, etc. También está la Constitución de Morelos. En su artículo 26 y 27 establece quiénes son y cuándo deben pedir o deben de tomar la licencia, en este caso porque es una petición, es una obligación, deben tomar esa licencia. Y desde luego que nos plantea a nosotros. Y dice que tiene que ser 90 días antes. Y eso tendría que ser, si la elección es el 6 de junio, en el cómputo nos sale el 8 de marzo como fecha límite. Pero ni siquiera el 8 mismo, antes del 8 de marzo. Es decir, realmente el 7, nosotros la pedimos el 5. Y es una licencia definitiva que en ese sentido, y en ese caso sí se puede convocar, o se convoca al suplente, y hasta ahí quedaría la discusión. Pero dirías uno, oye, ¿y por qué entonces los cargos de reelección no están pidiendo entonces licencia? No ahorita, desde 2018 no pidieron licencia, ¿no? Quienes contendieron para reelección. Y es que el INE, y hay que recordar que la diferencia entre el INE y el IFE es que el INE tiene competencia sobre todas las elecciones a nivel local, ¿no? Es nacional en ese sentido. Determinó que hay un vacío sobre la manera en la que están reguladas o legisladas desde la Constitución misma la reelección o las reelecciones. Y de ahí que empezar a emitir lineamientos el INE en torno a qué sí hacer y qué no hacer y cómo hacer. Y esos lineamientos se los han convalidado incluso el tribunal y los partidos políticos. Luego, para sumarle, o sea, llevamos la ley orgánica, la Constitución, los lineamientos del INE, y ahora sumamos un cuarto elemento a este debate, que es el artículo 37, por favor, chéquenlo, artículo 37... ¿De la ley orgánica municipal? No, de los lineamientos para registro del INPEPAC, que emitió para este proceso electoral 2020-2021, que tiene múltiples incisos, son específicamente 4, sobre quiénes sí y quiénes no deben pedir licencia, o quiénes sí y quiénes no deben de tomar licencia, que a mi punto de vista incluso podrían ser inconstitucionales, varios de ellos, o ilegales a la luz de la ley orgánica municipal. La discusión sería cuál aplica en este caso. Desde el principio
al menos de mi parte, hemos asumido un compromiso ético, ¿no? También frente a esa situación, y la interpretación que hemos dado ha sido que se aplique tanto la Constitución como la Ley Orgánica Municipal. Y en tanto no lo prohíben los lineamientos, no me prohíben no tomar la licencia, pues la tomamos. Esa es como un poco la interpretación. Pero sí es cierto y hay que reconocer que hay una controversia. Porque si unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros dicen otra cosa, y hay figuras que se escapan, por cierto. Por ejemplo, los lineamientos de registro del INPEPAC, en uno de los casos, dice por ejemplo, los diputados y diputadas locales que aspiren a un cargo de elección popular dentro de la entidad federativa, distinto de diputado, no tienen obligación de separarse. Por ejemplo, dice, en este caso no hay, pero para reelección Ni siempre y cuando sea. Ajá, ni los alcaldes, ¿no? En el E dice, los integrantes del ayuntamiento que aspiren a reelección podrán optar por separarse o no. Lo deja opcional. A su criterio. En el B, los sujetos comprendidos en la fracción 3 del 26, que son un montonal de sujetos, y hay que ver la fracción 3 del artículo 26 de la Constitución de Morelos, son un montonal y todos pueden ser homólogos. Estamos hablando de magistrados, estamos hablando de consejeros de distintos órganos autónomos, habla de un montón de sujetos. Eso sí deberán ser, y siempre y cuando aspiren a ser diputados, deberán separarse del cargo 90 días antes, y así, ¿no? No da muchos elementos de protección y de certeza, y es lamentable que supuestamente el OPLE, que debería dar certeza y sobre todo claridad jurídica de cómo está interpretando cada uno de los elementos, no lo hace. No podemos ignorar la Constitución, ni podemos ignorar la ley orgánica de los municipios. Nos rigen igual que las leyes electorales, y en ese sentido pues nosotros decidimos tomar esta licencia definitiva, y que lo hacemos con mucho gusto, a pesar de las circunstancias, porque afortunadamente pues nos está en este momento representando la doctora Alicia Rebollo Hurtado, que es la única regidora que va a tener esta administración, debido a que justo las leyes de paridad de Morelos fueron tan mal escritas en su momento, y hasta el siguiente se podrán integrar de manera paritaria. Que ahí está también otro debate, porque el suplente de Carlos Brito o de cualquier hombre a cualquier ayuntamiento tendría que haber sido hombre. Ni debate, es una cosa muy clara. Las leyes de paridad existen como una acción afirmativa, es decir, como una acción que el Estado mexicano toma en función de un rezago y una deuda histórica, porque a nadie le resultó particularmente obsceno que durante siglos los cargos y luego los cargos de elección, ¿sí?, fueran ocupados al 100% por hombres. Ahí parecía que no había ningún problema, ¿no? Claro que hubo movimientos que se fueron gestando desde finales del siglo XIX para que eso fuera cambiando, pero parece que eso no hubo problema. Pero ese rezago histórico solamente se va a poder abordar cuando haya acciones afirmativas y se puedan insistir que las mujeres puedan participar en mejores condiciones en los cargos de elección y la integración de órganos. En el caso de los hombres, nosotros tenemos un techo, y nuestro techo sí es el 50%. Pero en el caso de las mujeres, su piso es el 50%. Y eso no lo digo yo, lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambas instancias, que son las que se encargan de vigilar el cumplimiento constitucional en el país, lo han determinado. Y no solamente, y fue una decisión que hicimos justo pensando en eso. Se llama la paridad diagonal. Las mujeres no tienen como límite el 50%, tienen como piso el 50%, y si hubiera caso que se integran órganos completos al 100% de mujeres, qué bueno. La historia se los debe, no hay ningún problema. Aquí, bueno, brevemente, entre paréntesis, por lo que has dicho, ¿cuál es el derecho de unos y de otros? ¿Por qué la mujer sí puede ocupar hasta el 100%? Y sobre todo, ¿por qué incluso mujeres que no les interesa participar, ¿no?, y las ponen obligadamente por la ley? ¿Qué está pasando en esta parte, según ves? ¿Tenemos que ser paritarios, equitativos y demás obligados? ¿Y dónde está también la intención, el deseo o el gusto de alguien por participar? Es un momento histórico que siempre entra en el juego del huevo y la gallina, ¿no? Sí, como decíamos, oye, ¿por qué Televisa pura porquería? Porque la gente quiere ver pura porquería. ¿Y por qué quiere ver pura porquería? Pues porque es lo único que le presentan, y huevo y la gallina.
Esa misma dinámicas sociales en torno a, es que a las mujeres no les interesa participar. Y como no les interesa participar, ¿para qué querías las leyes paritarias? Ajá. También obedece a... Porque además hemos visto, Carlos, y estamos ahorita viendo que en los cargos de elección popular hay mujeres que pues son las esposas del dirigente. Y también hombres. Y también hombres que son los empleados del patrón. Así es. Y también hombres que son marionetas de no sé quién. Es y también, correcto. pero no los señalamos con la misma insistencia, Evaristo. Y la sociedad debería señalarlos igual. Aquí la falta de agencia política por parte de hombres y mujeres es una regla general en todo el país. Pero no van a empezar a cambiar las cosas, sobre todo para el caso de la integración de las mujeres, si el Estado mexicano no le entra de lleno a generar este tipo de acciones. En unas generaciones, en 10, 20, 30 años quizá, las niñas que hoy están viendo que sí hay mujeres que están participando, que están en campañas, que puede ser que no sean a veces los mejores perfiles y algunos sí, podrán formarse sabiendo que sí van a poder participar y van a ser quizá mejores perfiles y con más ganas lo van a hacer. Y va, los hombres, quítate que ahí te voy. Y en esa discusión vamos a, después, en el futuro, cuando estemos más viejitos, vamos a poder ver cómo las nuevas generaciones ya no va a ser una discusión. Ya no vamos a ver tanto esa discusión de las Juanitas o las marionetas o no sé qué. Eso va a dejar de pasar con el tiempo. Así como hoy estamos gozando, Evaristo, la lucha que mucha gente hizo desde hace mucho tiempo porque tuviéramos instituciones democráticas. Si hoy estamos discutiendo si los consejos indígenas, si el voto, si las fechas, es gracias porque estamos caminando en hombros de gigantes que dieron la lucha por nosotros y no se preguntaron en aquel momento híjole, ¿estamos preparados para poder votar? Híjole, no sé qué. Tomaron la decisión de manera valiente y en aquel momento revolucionaria y hoy estamos gozando de eso. Vamos muy lento, pues. Así es que, como decía aquel, para recorrer 1000 kilómetros hay que dar el primer paso. Estaríamos en esa parte, ¿no? Y quitarse la flojera. Así es. Y nada de que para qué. Vamos a recapitular porque es muy importante esto que has dicho, porque insistimos, no aplica solamente para Jojutla, ¿no? Aplica para los 33 municipios, no sé si también para los indígenas, pero esto es importante porque ya escuchamos cuántas autoridades de elección popular se han separado del cargo, algunas de manera temporal solamente, no de manera definitiva. ¿Crees que en este debate algún partido político, al observar con escrupulosidad la ley orgánica particularmente, que es la que puntualmente lo dice, pudieran objetar estas candidaturas? Todo lo van a objetar, y esa es la naturaleza también de la contienda electoral. Van a objetar tanto el apegarse a la Constitución como no apegarse a la Constitución, el apegarse al INPEPAC, a los lineamientos, como no apegarse. Los equipos jurídicos de los partidos políticos están para eso, están para interpretar la ley a su favor y buscar de qué manera. Entonces, que no nos sorprenda el tema de lo litigioso. Sí es realmente una responsabilidad de los legisladores, de los pasados y de los actuales, el no haber hecho menos litigiosos la contienda electoral. Gente, por ejemplo, como quienes decidieron poner ese artículo, ¿no? El artículo que nos obliga a separarnos de manera definitiva, seguramente recibió muchas palmas y muchos reconocimientos. Claro. Decir, ahora sí, y aquí Evaristo estaba diciendo, ahora sí, señores, ya no va a ser tan litigioso, va a ser muy claro, qué bueno, lo estaba celebrando Evaristo quizá, pero fíjate cómo al final resultó una ley chafa, mal hecha, como las que acostumbran de repente sacar algunos congresos locales. Claro, y tiene razón, esto anticipa entonces mayor conflicto postelectoral, ¿no? O sea, si ganas en las urnas puedes perder en la mesa. Puedes perder mucho y puedes perder en medio de la campaña, fíjate, que eso también es otro tema. Los litigios están al orden del día para incluso intentar evitar no solamente que te registres, sino además, una vez registrado, tirarte en medio de la campaña. Y esa es, insisto, la naturaleza, pero lamentablemente sí es producto de un legislador o legisladores que no hicieron su trabajo para reformar de manera integral todo lo que se tenga que hacer frente a alguna acción que les diera en ese momento popularidad y aplausos, ¿no? Ya en 1910, por ahí, el libro de este hombre, Francisco I. Madero, Sufragio efectivo, no reelección, pues da pie a lo que fue después la Revolución Mexicana. Hoy estamos regresando a la reelección. Hoy las condiciones son de que los diputados, los presidentes, los regidores se pueden reelegir. ¿Tú qué opinas de todo esto? Bueno, sí, en el momento en el que Madero y a todos los actores porque de repente juzgamos nosotros, ¿no?, a los actores de la revolución, de la independencia, de la reforma, con los términos que tenemos hoy y el contexto social que tenemos hoy, a veces para mal. Y en el caso específicamente de Madero hay que recordar que veníamos justo de gobiernos no solamente autoritarios, ¿no?, sino de la manera en la que Porfirio Díaz acallaba cualquier forma de oposición
en el que tenía sentido completamente esto. Cuando se hace la reforma que permite por primera vez la reelección de algunos, en algunos puestos, no hay que recordar que no son todos. Los diputados. Presidente de la República no se puede. Senadores no se puede tampoco. Senadores no, y presidente nada más. Pero sí diputados, ¿no? Por varios hasta periodos. Por 3 periodos, me parece. Y alcaldes. La idea también era, o eso decían los legisladores a inicios de esta propuesta, que era también para que la gente decidiera si premiar o no un buen gobierno. Y es cierto, y eso hay que decirlo, aquí seguramente en esta mesa se han quejado mucho, de que los gobiernos municipales, lamentablemente, el primer año llegan a aprender qué hacer, ¿no? El segundo año ya medio están haciendo, y el tercero ya no hacen nada porque ya se van, ¿no? Así es. Esa discusión y esta fórmula que acabo de decir, que no sé quién se la inventó, sino que se ha dicho mucho, es cierto. Es verdad que muchas personas que traen mucha representación y empuje, represión popular, de repente llegan a los cargos de elección y se dan cuenta que es más difícil de lo que creían en campaña. Y en campaña decían, sí, esto y aquello, y a la hora de la hora, pues el toro está más bravo de lo que uno creía y cuesta trabajo domarlo. La idea que se planteaba en aquel momento era que si estas personas o estos grupos que son electos llegan a pasar esta primera prueba y la voluntad popular manda que se avienten un segundo, adelante. ¿Hay posibilidad de abusar de este mecanismo? Por supuesto. ¿Hay posibilidad de que llegue uno malo y otro peor y siga igual? Por supuesto. Pero también es cierto que somos de los pocos países, y hay que revisar, la invitación a que revisemos cómo están las leyes de reelección en el mundo, somos de los últimos países que permitió incluso la reelección en esos términos, porque veníamos cargando justo el lema maderista desde un siglo. Así es. Entonces, hay países incluso que no tienen límites para reelección, puedes reelegirte indefinidamente. El Congreso estadounidense y otros, por ejemplo, hay gente que hace carrera toda la vida, ¿no? Toda la vida. Puede ser bueno, puede ser malo, pero la realidad es que sí es cierto que mientras quede dentro de la voluntad popular, es suprema. La Constitución existe por la voluntad popular. Y en ese sentido, si es la voluntad popular la que manda y la que permite que un gobernante permanezca, qué bueno. Y si lo quiere sacar, que es lo importante, para mí lo más importante es la revocación de mandato, pues que lo quite al año, a los 6 meses, a los 3, ¿no? Que eso también vale la pena. Carlos, entonces te retiras definitivamente de la regiduría. ¿Cuál es tu destino? ¿Qué pasó con tu candidatura? Que para eso fue que pediste licencia, ¿no? Pues es parte del destino, como nos planteó en una posición en la cual tenemos que tomar la decisión, porque el partido por el cual queríamos contender de manera como externos planteó fechas posteriores al 8 de marzo. Ya se cumplieron, ¿no? Ya se cumplieron incluso. ¿Y quién quedó o qué? ¿Cómo quedó? Pues en el cargo que estábamos intentando postularnos para él, y quedó una persona que se llama Arturo Pérez Flores. Esa persona seguramente se va a registrar, y bueno, pues es parte del proceso. Nosotros teníamos que tomar la decisión, o queremos participar aunque no nos tomen en cuenta, ¿no? Y por tanto, asumimos una regla de esta naturaleza o no. Y no estamos para estar jugando, porque hay que tomar en serio los procesos. Claro. Y también me parece. No te vas a ir a otro partido, no vas a tomar las instalaciones, nada de eso, ¿no? Es lo que quieres decir, pues. Hay que sujetarse a las reglas establecidas. Así es. Y por eso decidimos tomar la licencia definitiva. Como marca la ley, no se eligiera el partido o no nos eligiera el partido. Y no nos eligió el partido. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir en la política? No sé, ¿te han invitado a mantenerte, algo así? Por parte del partido hay una propuesta que estamos evaluando. La verdad es de que de momento no hay nada definido, y por el contrario, queremos que en todos los procesos haya consistencia en la manera en que se eligen las candidaturas, e incluso este ofrecimiento, que si no obedece a esos procesos, pues no vamos a acompañarlo. Más allá de eso, para mí, yo me he dedicado a la política sin los cargos de elección. Mucha gente no me conoce, pero pues me dedicaba a la política en términos de estar presionando a los congresos, sobre todo al Senado de la República, a la Cámara de Diputados Federal, a instituciones, a la Policía Federal, a Sedena, a Marina. Desde la sociedad civil me dedicaba pues yo daba clases, ¿no?, de ética pública en la UNAM, más cosas que hacía antes, que seguramente aquí en Jojutla pues no hacía eco, pero era parte de mi actividad laboral, y pues desde luego que trabajo hay mucho para seguir siendo en la vida pública, que eso es ser política, porque no se confunda la gente que política es solamente los partidos. Política es toda la forma de incidencia que tenemos en los asuntos públicos. Así es, sin duda ninguna. Y finalmente habíamos escuchado, entrevistamos al alcalde Juan Ángel Flores,
y él dijo que él, por apegado a sus lineamientos y a su propia convicción, iba a solicitar licencia. Entendemos que ha sido nominado para la reelección por Morena. ¿Se dijo algo en el Cabildo antes de que salieras de su licencia? No, fíjate que en el caso precisamente de la reelección, tanto el INE como el OPLE local, en el artículo 37, fracción E, artículo 37, fracción E de los lineamientos de registro, habla de manera muy puntual justo que los integrantes de los ayuntamientos que busquen reelección del cargo no deberán separarse. Y en ese caso, ellos están en la parte, digamos, de la controversia en la cual les deciden apegarse al lineamiento planteado por el órgano electoral. ¿No deberán separarse? No deberán separarse. ¿Así lo dice? Fracción E del artículo 37 de los lineamientos de registro. Oh. Eso lo dice, a mi punto de vista, en mi interpretación legal, no debería ser así, ¿no? Sino apegarnos a la ley orgánica municipal. Por eso digo que es una controversia. Lo que sí es de que, desde un punto de vista de legalidad, los dos lados pueden tener... no dice no deberán separarse, podrán optar por no separarse. Dice, perdón, sí, cierto, ¿verdad? Sí, porque entonces no podría separarse de ninguna manera. Sí, claro, exacto. O sea, entonces, es una elección, pues. Pero él había dicho, él sabía que no podía separarse, él lo dijo. Los lineamientos... Me permite la ley seguir en el cargo, pero yo me voy a separar, voy a respetar, voy a cumplir, voy a hacer las cosas como se debe. Pero ya se acerca cada vez más la elección. Probablemente pida en el periodo de campaña, no lo sé, o a lo mejor ya no la pide, ¿no? Es parte de su prerrogativa, de Sí, él, claro. y de todos los candidatos que quieran reelegirse para su cargo, el poder pedir incluso licencias determinadas, Así es decir, por así determinados tiempos, y regresar al cargo, y si quiere pedir otra, volver a pedir otra. ¿Qué pasó con Hortensia Figueroa? Que regresaba, se iba, regresaba, solicitaba como 3 licencias, creo que pidió, ¿no recuerdas? No recuerdo, pero es una prerrogativa que les plantea. Los alcaldes que se quieran reelegir en 2018, me parece que son 5 los que participaron, cada uno implementó estrategias jurídicas diferentes y todas fueron válidas, todas fueron convalidadas. Entonces, la verdad es de que justo esta discusión y este problema que enfrentan los alcaldes de verse entre una cosa y otra, porque también quedarse en el cargo implica responsabilidades de observancia por parte del OPLE de qué sí, qué no debes de hacer siendo gobernante y al mismo tiempo estar en campaña. También les plantea, les pone grilletes en algunas cosas. Entonces tampoco es una cosa fácil para quien quiera participar en reelección tener al mismo tiempo el cargo, ejercer recursos públicos, tener una plantilla, etcétera, etcétera, y estar en campaña porque los otros te impugnan todas las acciones posibles. Entonces, sí es entre la espada y la pared. No es una posición fácil tampoco para quienes buscan ese camino, pero bueno, yo les deseo el mayor éxito a todos. Claro que sí, pues muchas gracias, Carlos, por lo que nos has dicho. Se anticipa un asunto legal ahí con todas estas licencias temporales, definitivas, que al final de cuentas van a ser un elemento un arma que podría utilizar quien no esté de acuerdo, si es que gana ese candidato, por supuesto. Si pierde, pues ya no tendría el mayor interés. Y también esto que nos comentas, que es preocupante, que no es clara la ley. Una dice un documento dice una cosa, otro documento dice otro, no hay consistencia, no hay congruencia, y esto pues va a derivar en lo que ya dijimos, mucho pleito legal al final de las elecciones. Es urgente que los diputados legislen, clarifiquen, precisen todo esto, ¿no? Estos diputados no van a hacer nada, y eso te lo puedo garantizar. No han hecho nada, no se han puesto ni de acuerdo para sacar las leyes de ingresos todavía del año pasado. Todavía no están. Pues no, y eso que ellos mismos reformaban la Constitución para decir que fuera el 15 de diciembre la fecha límite, y con bombo y platillo dijeron, ahora sí nos vamos a obligar. Pues ya estamos ya estamos en marzo. Aquí mitad de marzo, 15 de marzo. Y seguimos igual. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo ni para sesionar, ¿tú crees que se van a poner de acuerdo para una cosa así? ¿Y crees que mientras se pueda, los aspirantes, los candidatos van a seguir buscando la manera de escapar de la ley? ¿Esto lo vamos a vivir por siempre? ¿Es nuestra parte ya de nuestra cultura? Yo creo que lamentablemente, si los partidos siguen enviciándose, sobre todo los nuevos partidos, que hoy tenemos 23 partidos políticos en Morelos, muchos de ellos son muy jóvenes, ¿no? Sí. Incluso de la nueva camada Morena está, ¿no? No tiene 2013, no tiene más de Es cuando gana la elección López Obrador, ¿no? Todos esos partidos, si se envician y no llegan con la convicción de poder transformar las reglas para evitar esta litigiosidad y para no darse márgenes a propósito de arbitrariedad,
pues va a seguir definitivamente. Pero todo depende de la gente, de qué perfiles voten, ¿no? Qué perfiles apoyen, y también que sepan que no se dejen engañar por la venta de espejitos que se da todo el tiempo, ¿no? Y como lo decimos aquí, hay que informarse, hay que leer, hay que escuchar, hay que decidir, hay que participar en las cosas que necesitamos hacer para que esto no siga, ¿no? Sino cuándo va a terminar este asunto, ¿no? Bueno, Carlos, antes de que te vayas, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo justamente para ti, aprovechando tu presencia aquí. Dice, a ver, aquí están las preguntas, un segundito, acá está. Pregunta, dice, desgraciadamente tenemos una cultura de pensamiento muy baja, no entiende la gente que si tú te mueves para otro municipio, lo único que se logra son más contagios y más problemas. Bueno, esto es de la vacunación, ahorita le damos puntual lectura. Las preguntas son, sí, a ver, acá están, permítame un segundito. Dice, pregunten al regidor, ¿por qué si llegó como regidor independiente ahora va por Morena y no por la misma línea de independiente? Buena pregunta. Sí, cuando nosotros impulsamos la existencia de candidaturas independientes como una reforma a la Constitución Federal, justo era bajo el diagnóstico que todavía comparto el día de hoy, y todo el mundo va a estar de acuerdo, de que lamentablemente los sistemas de partidos muy fácilmente se vician, lo acabamos de decir. Sí. Muy fácilmente se vician, son instituciones públicas, que lamentablemente se convierten muy rápidamente en negocios familiares o de grupos de poder. No tienen que tener una relación consanguínea, pero sí, sobre todo en los estados, en donde hay más atraso en esta materia. Entonces, cuando nosotros impulsamos aquello dentro del Senado de la República, que fue el origen justo de esta discusión, no era para decir que los partidos deben de extinguirse y desaparecer, porque que me digan una sola democracia en el mundo que no tenga partidos políticos. La democracia más grande del mundo, que es la India, tiene montones y montones de partidos, pero el problema es que no representa. Y parte de la discusión de poder abrir las candidaturas independientes también es porque, díganme en qué democracia del mundo, las candidaturas independientes no operan y están presentes, y sirve de una forma de desahogo frente a si los partidos políticos se cierran demasiado. Sí. La existencia de candidatos independientes es una forma de dar, digamos, la vuelta a esa cerrazón. Y esa vuelta, con ciertos perfiles, podría generar incentivos para que se vuelvan a abrir esos partidos y puedan tener una vida más representativa. Esa figura que tuvo su auge en 2015 y luego en 2018 en Morelos en particular, lamentablemente, si lo han visto, ha pasado todo lo opuesto. Se multiplicaron la cantidad de partidos políticos y ahora hay un exceso de candidaturas. Es decir, en la búsqueda de tener un instrumento y el financiamiento de los partidos también, ¿no? Claro, eso es importante. Claro, mucho dinero. Y eso, es decir, nosotros nunca nos planteamos una postura en contra de los partidos políticos. Yo siempre he sido una persona de izquierda. Toda mi carrera, digamos, de posturas públicas la pueden revisar en Twitter. Más de 11 años de posturas públicas en torno a coyunturas específicas, siempre de izquierda, siempre en función de una cultura de los derechos humanos, siempre una cultura a favor de la vida democrática, están presentes. Y si como externo, ¿no?, puedo participar en uno u otro partido, que haya Morena? Coincidencia, tengo más coincidencia ideológica, por supuesto. Okay. Claro que sí, yo voté por López Obrador en 2018, y a pesar de que pueda tener diferencias en distintas políticas con Andrés Manuel y con Morena en sí mismo, si uno revisa cuáles son los elementos que plantea Morena en sus estatutos y en sus documentos, digamos, de origen político, te puedo tener más coincidencias. Yo jamás podría contener ni como externo con el PAN, por ejemplo. O con el PRI. O con el PRI, muchísimo menos. Es más, yo creo que en el PRI jamás me invitarían siquiera. Yo, hasta que llegué a la política municipal en Jojutla, pude conversar con un priista. Pero la verdad es de que sí, los partidos políticos son instituciones públicas, y le digo a toda la gente que en algún momento se tienen que rescatar como figuras. No podemos imaginar una vida en 30, 40, 50 años donde desaparecieron y todos somos felices, sino que una vida en la cual rescatamos y desbordamos sus partidos y los hacemos que funcionen para la vida de la gente. Correcto. Ese es el objetivo. Y la otra pregunta que nos hace esta persona dice, si llega como diputado, ¿hará las reformas para corregir esas lagunas en la ley electoral y en materia penal, aquellos errores detectados con los casos de robos en la colonia Zapata? Pues esta pregunta ya se va a quedar sin contestar porque ya lo dijo, ya no va a poder ser ni siquiera candidato, por lo tanto, por lo menos en este trienio ya no podrá ser candidato y en consecuencia no podrá llegar a ser suerte para la próxima diputado. En México la reelección de Porfirio Díaz costó 1 millón de muertes, dice otra persona. Así es. Ese 1 millón de muertes fue la base de prohibir la reelección.
Así es que ahí está el dato histórico. Correcto. El contexto es diferente, ¿verdad? Muy diferente, exacto. Sin embargo, pues bueno, yo creo, Carlos, que la sociedad no avanza al mismo ritmo de las leyes. Nos ponen leyes de primer mundo, pero la sociedad todavía estamos rezagados, entonces no hay ahí un equiparamiento y por lo mismo pues se dan todas estas cosas. Y ya por último, escuchaste todo lo que hablamos del Consejo Municipal Indígena. Observador, analista, político que eres, ¿qué ves aquí en este asunto en Sosocotla? Nuestros vecinos de Sosocotla, que ya se establecieron las bases de la convocatoria, ellos dicen no, ellos no quieren reelección y sobre la marcha van a ir diseñando el proceso. Qué interesante, ¿no? Pues la verdad es que no está mal. La democracia es conflicto, Evaristo. O sea, partamos de que la democracia, el vivir en una democracia es vivir en un conflicto permanente. Porque que nos resuelvan el conflicto desde arriba es otra forma de gobierno. Y si es el autoritarismo o el totalitarismo. Y eso no queremos. Y no queremos. Queremos vivir con los riesgos de la democracia, que es que nos podamos pelear libremente sin violencia, que es lo importante. Nos podamos pelear y podamos discutir estas cosas. Yo no veo mal que justo ahorita en Sosocotla y en otros lugares se esté discutiendo en torno a cómo van a hacer a partir de ahora eso. Sí es cierto que lamentablemente llega un poco tarde, pero también que quizá el análisis de la construcción de estos municipios indígenas también se hizo quizá de manera apresurada por parte del gobierno anterior. Así es. Y lejos de dar lo que, por ejemplo, en el caso del famoso, famosas cláusulas de la Organización Internacional del Trabajo en torno a materia de consulta indígena, no surgen de la nada. El tema de que sean consultas libres, informadas, etcétera, es justo porque las comunidades, en tanto que son procesos que ponderan sobre todo la legitimidad de sus tradiciones y de sus autoridades con mucha relevancia, y no tanto el procedimiento en sí mismo, sino la legitimidad y cómo se construye ella, pues sí es cierto que quizá hubo tenido quizá que ser un proceso más lento, sin apurarse, y que estas discusiones se hubieran tenido antes. Claro. Pero no le tengamos miedo a la discusión. Hay que tener, lo que sí hay que evitar es a toda costa la violencia. Entonces, dicho eso, pues no sería adecuado que nosotros como externos de la comunidad, entendiendo sus valores como cosmovisión y otro, nos queramos meter. Hay que sé que de repente callarse la boca está difícil, ¿no? Pero les corresponde totalmente a ellos definirlo, ¿no? Y al resto de comunidades e identidades y órganos del Estado, pues asumir eso y colaborar en lo que se pueda para evitar siempre la violencia que se ha dado en algunos lugares. Perfecto, me gusta esa parte, no le tengamos miedo al debate, siempre que se haga de manera civilizada y sin... Aunque haya gritos. Sí, no más que no haya violencia, pues. Eso, el problema es que en Sosocotla ya sabemos que históricamente hay desacuerdo y hay bloqueo de carreteras, ¿no? Nos ha tocado cubrir, nos corren, no, váyanse, puras mentiras, no, los queremos. Cuando les conviene, vengan, conferencia. Pero bueno, es otro asunto. Pues está bien, es justo su decisión. Que nos diga cuándo sí y cuándo no. Está bien. Pues sí, pero que lo digan anticipadamente, no que ya estás ahí. Pero bueno, gracias, Carlos. Gracias. Y buena suerte. Cualquier cosa que hagas, pues ahí nos avisas, a ver qué ocurre. Y siempre que sea posible, dentro de tu ámbito de acción, competencia, pues podremos preguntarte justamente temas como estos, dada la experiencia y la teoría que traes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.